Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Se dice que en toda nación se cumple el efecto dominó. Y este efecto dominó es algo que dice así, es que así como es el esposo, así será afectado el matrimonio. Que así como es el matrimonio, así será afectada la familia. Que aquí, así como es la familia, así será afectada la iglesia. Y que así como sean las iglesias, así será la nación. Hay un efecto dominó y el diablo lo sabe. Y él está haciendo su labor. Y nosotros debemos estar conscientes de ello y hacer también nuestra labor. Servir a Dios no es solo lo que hacen aquellos que se van a una selva, en un lugar recóndito, para predicar el evangelio a desconocidos. Servir a Dios para muchos se logrará ministrando a otros salvajes, a nuestros hijos. Ministrando al corazón de nuestros hijos la verdad de Dios a sus corazones. Si nosotros queremos los bosques de mañana, tenemos que sembrar hoy. Si queremos que nuestros nietos vivan en familias estables, la labor comienza en tu hogar. La gente a veces no entiende el impacto que puede tener en el mundo la crianza de nuestros hijos. Pero nosotros más que nadie debemos estar conscientes de lo que Dios es capaz de hacer a través de la labor de los padres. Es una labor multiplicativa, es una labor que se reproduce. Y luego nuestros hijos copiarán muchas de las cosas que aprendieron en el hogar. A veces sin darse cuenta. Imitarán y reproducirán estas cosas que ellos aprendieron en nuestros hogares. Cosas buenas y cosas malas. Vivimos en días en que la gente se prepara para muchas cosas. Se preparan para una profesión, para poder obtener un empleo. Estudian 4 años, 7 años para prepararse y poder así sostener la vida. Y aún se preparan mejor para sacar la licencia que para casarse y para tener hijos. La paternidad ocupa una gran parte de nuestra vida. Es una labor vital de nuestra vida y sin embargo, ¿qué tanto nos preparamos? ¿Qué tanto estamos conscientes? ¿Qué tanto leen los padres materiales que les ayuden a hacerlo bien? Y conscientes estamos de que las madres leen más que los padres para ser buenos. Sin embargo, la labor de los papás es crucial, como señalaremos en algunos momentos de este mensaje. La semana pasada comenzamos, como les decía, a considerar los distintivos de la paternidad cristiana. Obviamente estamos interesados en la paternidad en sentido general, pero estamos interesados especialmente en la paternidad que es cristiana. Y veíamos las marcas que distinguen esa paternidad. No somos simplemente padres, somos padres cristianos y eso debe hacer una gran diferencia. Ahora bien, ¿cómo crían los padres cristianos a sus hijos? ¿Qué hacen? Y lo que nosotros veremos es cómo poner en práctica la paternidad cristiana bajo 4 ilustraciones o comparaciones. La Biblia nos explica la misión de Cristo y lo hace en términos de su rol como profeta, como sacerdote, como rey. Él mismo se identificó como el buen pastor. Y su identidad, que es obviamente única, Él es el buen pastor, Él es el rey, el profeta de Dios enviado, como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, de su identidad única aprendemos diferentes facetas de su misión, de sus roles que podemos utilizar en nuestra paternidad. Y aunque la Biblia no nos identifica como pequeños mesías para nuestros hijos, nosotros podemos clasificar las responsabilidades de los padres cristianos con las funciones de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes y de los pastores.
Y yo hubiera podido utilizar la figura literaria de la metáfora, pero aún para evitar que me confundan, voy a usar mejor la comparación. En otras palabras, yo pude haber dicho, nosotros los padres somos sacerdotes para nuestros hijos. Y lo somos, pero es una metáfora. No es que somos, la Biblia dice que somos sacerdotes únicos para ellos, porque en la Biblia, ahora en el nuevo pacto, todo creyente es sacerdote en la presencia de Dios. Pero hay un sentido en que podemos usar lo que un sacerdote hacía e ilustrar lo que un padre debe hacer. Y por eso prefiero usar la comparación. Los padres somos como profetas para nuestros hijos. Los padres somos como sacerdotes para nuestros hijos. Los padres somos como reyes para nuestros hijos. Los padres somos como pastores para nuestros hijos. Y lo aclaro porque les muestro, les enseño que hay muchos libros escritos allá afuera. Y algunos han escrito con mucha fuerza el hecho de que los padres somos profetas, somos sacerdotes, somos reyes, somos pastores. Y otros escriben en contra para decir, la Biblia no lo dice así. Y yo creo que debemos aprender lo mejor de ambos mundos. Y por eso decimos, los padres son como esas funciones. Así que veamos en primer lugar los padres como profetas de la familia. Los padres como profetas de la familia. Así que si tú no sabías que eras profeta, ya tienes un nuevo título. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros hemos aclarado en múltiples ocasiones desde este púlpito que los profetas no eran personas que se encargaban meramente de predecir el futuro. Principalmente lo que hacían era hablar en nombre de Dios al pueblo, traer la palabra de Dios al pueblo, administrar la palabra de Dios al pueblo. ¿Y qué queremos nosotros decir cuando afirmamos que la labor de los padres para con sus hijos es como la de los profetas? Lo que queremos decir es que una de nuestras responsabilidades primarias asignadas por Dios con nuestros hijos es enseñarles y mostrarles la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Nosotros tenemos la encomienda divina de traspasarles aquellas cosas que ellos deben creer con respecto a Dios y lo que Dios les ha pedido que ellos hagan. Algunos albergan hoy en día la idea de que los hijos deben ser dejados sin influencia para que ellos escogen cuando lleguen a la madurez por ellos mismos qué religión ellos deben de seguir. Pero eso es una de las grandes mentiras engendradas por el maligno. Porque el maligno sabe muy bien lo importante que es colocar la información apropiada en sus corazones. Y él por eso tiene mucho afán en que a sus mentes y corazones le llegue la información incorrecta. Y usa todos los medios posibles de comunicación para lograrlo. Usa a todas las personas que pueda en el camino. Se los cruza delante de nuestros hijos para que ellos aprendan lo incorrecto. De hecho, vivimos en días en que los niños incluso han perdido su niñez. Ya el diablo les traspasa tanta información que no deben a cierta etapa los niños manejar, que ahora tenemos a pequeños niños con información de adultos que ellos no saben manejar. Porque se les está dando de todo. Ya comenzando por el hecho de cómo se les quiere enseñar que puede haber 2 papás en un hogar y 2 mamás desde niños. Ellos no saben procesar esa información correctamente. Y los estudios muestran que cuando ellos pierden la capacidad de actuar como niños y ser como niños, ellos terminan cometiendo atrocidades de adultos, como mencionábamos la semana pasada. Cometen atrocidades de adultos porque no saben manejar esa presión y esa información. O sea que, hermanos, de paso, dejemos que nuestros niños sean niños. Dejemos que ellos disfruten su niñez como niños. No les hagamos adultos antes de tiempo. Pero el punto es, debemos tratar de poner en sus mentes y corazones la información correcta, y esa información correcta está en la palabra de Dios. El texto clásico de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice así esa porción: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es teología. Teología, Jehová uno es. Y ahora
plantea la teología práctica. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué tú haces cuando esas palabras estén en tu corazón? Bueno, entonces estás preparado para traspasarla a tus hijos. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y uno puede quizás hasta imaginarse algunos de los hijos de estos judíos cuando estaban tratando de aplicar esta instrucción que Moisés les está dando allí. Y quizás un hijo dice, pero papi, ya tú me hablaste de eso cuando nos levantamos. Y ahora estamos otra vez aquí en el camino. Sí, porque el Señor me pide que lo haga. Al acostarte, al levantarte, en el camino, donde estemos. Y al rato volvemos otra vez. ¿Tú ves eso que pasó? La ley de Dios dice esto y esto y esto. Las repetirás y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos tomaron esto tan a pecho que ellos llegaron a copiar pequeños pedazos de textos del Antiguo Testamento y ubicarlos en unas cajitas que ellos se amarraban al cuerpo. Y se lo amarraban en las frentes. Y pensaban que por eso estaban cumpliendo esta porción. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que el texto dice es primero, ponlo en tu corazón y aprovecha todas las oportunidades que tú tengas para traspasar la verdad de Dios a la mente y el corazón de tus hijos. Esa es la encomienda que está diciendo el Señor aquí. En Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay una información que debemos poner de mente a mente, de corazón a corazón. Algo que debes hacer. La idea del texto es, toma de lo que está dentro de ti y ponlo, ábrele el cerebro y ponlo dentro de su mente. Trata de poner la información apropiada. ¿Recuerdan todas las veces que el libro de Proverbios presenta a un padre hablando con su hijo? ¿No son todos estos proverbios el traspaso de principios de vida, principios de sabiduría para que el hijo sepa cómo vivir? Y tenemos por eso que enseñar a nuestros hijos a vivir sabiamente en un mundo de insensatez. Porque lo que están haciendo es esto y esto y esto. Pero lo que como nosotros debemos hacerlo es así, así, así. ¿Por qué? Porque Dios lo dice aquí, mira. Porque mira lo que Dios enseña aquí, mira. No es un antojo del Padre. No es un gusto de la madre. Es la palabra de Dios que estamos traspasando a los corazones. Y yo pregunto, ¿estás tú instruyendo a tus hijos? No me estamos refiriendo a si tú le estás traspasando tus experiencias. No, porque cuando yo era pequeño, y eso puede tener su lugar. Pero de lo que estamos hablando aquí es más importante. Es que traspasemos la palabra de Dios a sus corazones. De una forma que sea entendible para ellos, de una forma que sea apropiada para ellos, para cada nivel de edad de hijos con la que estemos tratando. ¿Estás tú sacando el tiempo para instruir a tus hijos en la palabra de Dios? Aprovecha las diferentes ocasiones que se presentan durante el día para traerles los principios bíblicos y enseñarles a evaluar las cosas adecuadamente. Eso toma tiempo. Hay que hablar mucho. Decía el autor Anthony Selvaggio en su libro ¿Qué enseña la Biblia acerca del matrimonio? Él dice, un esposo debe ser el líder espiritual de su hogar. Este requisito de ser un líder espiritual significa que los hombres deben convertirse en estudiantes de la palabra de Dios y estudiantes de teología. La palabra teología no es una palabra para salir corriendo de ella. Recuerdo aquella vez que se hizo una promoción para la lectura que decía, los libros no muerden. Porque parece que algunos le tenían miedo a los libros.
Bueno, a los padres hay que decirle hoy, los libros no muerden. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que leer, hay que conocer doctrina bíblica. Si no conocemos los principios, no podemos traspasarlos a ellos. Y eso no debe hacerse de una manera descuidada, porque eso no va a animar a los corazones de los hijos. Ellos deben observar que lo que tú les estás comunicando es importante para ti. Por eso Moisés dice que tú debes traspasar lo que ya ha sido colocado en el corazón. Y por eso les decía que debemos hablar de corazón a corazón. Porque si ellos no ven que es algo del corazón, no se apropiarán de ello debidamente. De manera que en ese sentido los tiempos de adoración familiar no deben ser hechos de una manera fría, sino con calidez, con entusiasmo. Jeremías, como profeta de Dios, él hablaba de cómo lo que él sentía que le movía a hablar. Y él dice en Jeremías 29, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Yo traté de sufrirlo, pero no pude. Yo tenía que hablarles de esto. Yo tengo que hablar al pueblo. Yo no me puedo quedar con esto. Bueno, no hables de otra manera con tus hijos. Habla de algo que tú no te puedes quedar callado con eso. Tienes que traspasárselos. Ellos tienen que conocer del Evangelio. Tienen que conocer de la gracia de Dios y del perdón de los pecados. Ellos tienen que conocer del infierno y del cielo. Jeremías no se podía contener y nosotros no debemos contenernos. Debemos decir como Pablo decía, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Que nosotros podamos decir, ay de mí si yo no les hablo a mis hijos de la palabra de Dios, si no los entreno en los caminos del Señor. Y debe ser muy claro para ellos que las almas de ellos están muy por encima de todas las demás cosas terrenales. Sus preciosas almas. Somos supervisores de la educación de nuestros hijos. Nos interesa que lo que estamos enseñándoles no está siendo minado por otras fuentes de enseñanza. Si tu hijo está en un colegio cristiano, te debe interesar lo que él está aprendiendo allí. Si tu hijo está en un colegio no cristiano, entonces debes estar más interesado en lo que él está aprendiendo allí. Porque tú quieres que él reciba una enseñanza moldeada por las Escrituras. Lo que entra en la mente de un niño es difícil de sacar. Todos nosotros tenemos imágenes que han penetrado en nuestras mentes y que han quedado grabadas en nuestras conciencias, que son difíciles de sacar. Y nosotros debemos saberlo. Entonces, si ponemos allí la información apropiada, confiando en el poder del Espíritu de Dios, también podemos imaginarnos lo que el Espíritu Todopoderoso puede hacer cuando use esa información para sus corazones. No son pocos los testimonios de personas que cuentan cómo Dios les rescató y recuerdan las cosas que sus padres hacían con ellos de niños. No son pocos los testimonios, son muchos. Se han escrito libros sobre ese tema. Entonces debemos tratar de asegurarnos de que entre la información correcta, de que no haya información que combata lo que nosotros estamos tratando de hacer con ellos. No tiene sentido, hermanos, que los padres enseñen una cosa en el hogar y asistan a una iglesia que enseñen exactamente lo contrario. No tiene sentido. Es contradictorio que tú escojas con mucho cuidado la escuela a la que asiste tu hija, si al mismo tiempo le permites que entre todo tipo de basura del Facebook, del Instagram y de las series de televisión. Y si tú no sabes lo que es el Instagram, entonces con más razón para tú preocuparte, porque es lo que están usando ahora. Recuerda que como padres cristianos no queremos simplemente que nuestros hijos tengan buenas costumbres, y les enseñamos buenas costumbres. Yo espero que les enseñemos buenas costumbres. Pero no solo eso. No queremos simplemente que actúen conforme a la moral, y queremos que actúen conforme a la moral. Queremos que amen a Dios y a su palabra, que amen a Cristo y a su pueblo, que anhelen su reino y su venida. Enséñales acerca de Dios. Háblales acerca de la seriedad del pecado. Háblales de la ley moral de Dios. Pero aclárales que no se trata de una simple conformidad externa a la palabra de Dios. ¿Tú has hecho eso? ¿Tú les has aclarado eso? Porque escuchamos testimonios aquí cuando se bautizan nuestros muchachos, que algunos dicen, yo por mucho tiempo pensé que estaba bien y todo era que yo era bueno y demás.
Ellos terminan muchas veces pensando que es algo moralista, es algo externo. Tú les has aclarado el punto. Enséñales las doctrinas fundamentales de Génesis 1 al 3. Dios es el creador, cómo Dios nos hizo, hombre y mujer, qué es el matrimonio y qué ocurrió cuando se introdujo el pecado en el mundo. Cómo trajo toda la confusión social, familiar que vemos a nuestro alrededor. Háblales de Génesis. No temas hablarles del infierno. Ellos necesitan oír la advertencia divina. Trata acerca del nuevo nacimiento con ellos, cómo Dios da vida al pecador, pero sobre todo muéstrales a Cristo. Diles de su sacrificio en la cruz. Háblales de la fe y del arrepentimiento. Cuéntales del perdón del pecado. Deleítales con la esperanza de la vida eterna. Que como evangelista le decía a cristianos, tú ves aquella luz allá. Es allá, hacia allá que nosotros nos dirigimos en el progreso del peregrino. Sé tú así como un evangelista para tus hijos y guíales por la senda que lleva a la vida eterna. ¿Toman tus hijos a Satanás en serio? Porque tú les has hablado de eso, de ese ser maligno que quiere engañarles. Están ellos advertidos del problema. Porque guerra avisada no mata soldado, dicen. Pero tú les has advertido, ellos toman en serio ese enemigo que anda tras sus almas. Hermanos, debemos enseñar como profetas de Dios a nuestros hijos. Debemos hacer uso de los catecismos que han sido de tanto beneficio al pueblo de Dios por cientos de años. Quizás consideres útil tener varios de ellos y usarlos con tus hijos. Incentiva la memorización de las Escrituras. Enséñales a orar. Escúchales a orar. Para que tú te des cuenta cómo oran. Te das cuenta si están orando y te das cuenta qué tipo de males tienen en su oración. Y les puedes ayudar. Sé proactivo poniendo buen material de lectura en sus manos. O simplemente les estás proveyendo de herramientas electrónicas que le están trayendo más distracción en sus vidas. Pon el tipo de material que pueda hacerle de ayuda. Ellos deben saber que las herramientas electrónicas tienen buen beneficio, son útiles, pero tienen sus límites. Tú sabes con quién está chateando tu hija. Tú sabes. Hermanos, todos tenemos nuestras historias. Y cuando uno rastrea cosas, uno se da cuenta de cosas que no sabía. Y le da gracias a Dios por otras que se ha enterado. Y hay otras cosas que a veces uno tiene temor de que pueda estar sucediendo algo. Y no había nada. Qué bueno. Gloria a Dios. Pero debemos tratar de conocer para ayudarles, cuidarles. Ambos padres trabajando en equipo para ayudarles en aprender estas cosas. Padres y madres como un equipo llevando la palabra de Dios al corazón. Debemos entrenar a nuestros hijos socialmente. Hay muchos hijos que no se saben conducir. Cristo creció aún en gracia delante de los hombres. Nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a crecer en gracia, a saber hablar con las personas, a tratar con las personas en diferentes niveles. Ellos tienen que aprender. Es nuestra responsabilidad traspasar esa información. No es lo más importante, como hemos aclarado. La vida eterna o la muerte eterna es algo sobre todo crucial, pero no debemos descuidar cosas como esta, porque también eso adorna la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Debemos enseñarles físicamente. Ellos tienen que conocer acerca de cómo ellos son, cómo pueden ser el cuidado del cuerpo, hasta la higiene. Nos corresponde a nosotros enseñarles acerca de esto. Somos nosotros los llamados a hablarles acerca del sexo, cómo Dios les hizo y para qué, cómo funciona. Somos nosotros los llamados y debemos sobre todo enseñarles espiritualmente. Profetas para nuestros hijos. En segundo lugar, los padres también somos como sacerdotes de la familia. Los padres también somos como sacerdotes de la familia. Vuelvo y aclaro, la Biblia no dice que somos sacerdotes como tal. Funcionamos como sacerdotes, como los sacerdotes del Antiguo Testamento lo hicieron. Y aunque tenemos el caso de Job, que temprano en la historia de la redención hacía sacrificios a favor de sus hijos, ahora en el nuevo pacto todos somos sacerdotes. Tenemos acceso directo a Dios. Sin embargo, podemos usar la ilustración y decir que hay una similitud en lo que hacemos. Una de las cosas que los sacerdotes hacían era interceder por el pueblo.
Y una de las cosas que nosotros debemos hacer es interceder a favor de nuestros hijos, orar a favor de nuestros hijos. La Biblia dice que debemos interceder por otros en sentido general. Vemos la determinación de un Samuel en interceder por el pueblo de Israel. Primero de Samuel 12:23. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, le está diciendo, dejar de orar por ustedes, le decía Samuel, eso sería pecado para mí. Y nos dan un ejemplo en el capítulo 7 del mismo libro de Primero de Samuel. Cuando en el capítulo 7, versículo 5 dice, yo oraré al Señor por vosotros, le dice al pueblo. Dice que se enfrentan a los filisteos y dice el versículo 7, cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar a Dios a favor de nosotros para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Lo que puede hacer la oración intercesora. Dios escucha la oración de otro a favor de alguien. A lo mejor la misma persona no lo hace, pero Dios escucha la oración de otro. Impresionante, algo maravilloso. Y la Biblia contiene así muchas oraciones intercesoras. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo para todos nosotros. Cómo él oraba incesantemente por las iglesias, por los hermanos. Yo me acuerdo de ti, Timoteo, en oración. Y si eso era Pablo orando por personas que ni siquiera vivían con él, ¿no debemos nosotros los padres orar por nuestros hijos? ¿No debemos orar con insistencia a favor de ellos delante de Dios? Jesús mismo intercedió por el apóstol Pedro para que su fe no faltase en Lucas 22:32. Y no vamos a orar nosotros por nuestros hijos para que el que no tenga fe Dios se la dé y para el que la tenga sea fortalecido. Si Cristo mismo oró por Pedro, el apóstol Pedro, por eso. ¿Estás tú orando por tus hijos? ¿Estás tú sacando tiempo de tus oraciones para pedir, rogar, suplicar al Señor? Oh Dios, sálvalos, Señor, ten misericordia de sus almas. Oh Señor, moldéalos. Mira esa debilidad que él tiene, que ella tiene. Transfórmalo, toca su corazón. Pon en ellos deseos intensos tras de ti y de tu palabra. Intenso amor por otros para que ellos sean gente que sirva en la generación. Cuida de desperdiciar su vida. Tú has rogado al Señor con insistencia por tus hijos. ¿Estás tú rogando? No te digo esto para que ahora salgas de aquí. Oh, sí, yo fui encontrado falto. Es para que comiences a hacerlo si no lo estás haciendo. Oremos por nuestros hijos. Y así como Dios contestó la oración de Samuel, Dios nos librará de los filisteos. Y poderosamente hará su obra respondiendo la oración de los padres. Los sacerdotes se identificaban con las debilidades del pueblo. Esa era una parte de su misión. Dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los sacerdotes se compadecen. Y nosotros como padres tenemos que compadecernos e identificarnos con nuestros hijos. Estar a su lado. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo hace una similitud, una semejanza de lo que es el trabajo pastoral o el trabajo que él hacía con las ovejas. Y él decía, era un trabajo de como un padre que exhorta y consuela a los hijos. Es como cuando el niño está aprendiendo a montar bicicletas y se cae. Y llora. Yo recuerdo que yo lloraba cuando me caía. Y qué bueno era el consuelo de los padres. Bueno, debemos estar allí para ellos, como sacerdote, y ministrarles en sus debilidades.
sobre todo nosotros los papás, estamos allí para ministrar a los hijos en medio de sus debilidades, o solamente le presentamos la cara de aquel que es el firme, el recto, el que hace que se cumplan las leyes. Hay una canción de balada que se hizo muy popular en los 90s, Butterfly Kisses. Algunos quizás la conocen, Besos de mariposas, como dicen. El autor Bob Carlyle dice que hablaba de esto con alegría y tristeza, porque se hizo muy popular. Pero hubo algo que le preocupó. Dice que él empezó a recibir montones de cartas de niñas que le pedían que él se casara con sus madres. Dice que al principio eso le causaba gracia, hasta que empezó a darse cuenta que ellos no estaban buscando romance para sus madres, que lo que estaban buscando era un padre para ellas. Somos nosotros, estamos allí para nuestros hijos. Y somos sacerdotes con quienes pueden contar. Profetas, sacerdotes. Los padres también somos como reyes de la familia. Los padres también somos como reyes de la familia. Los padres han sido autorizados por Dios para gobernar el hogar. Gobernar el hogar. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 dice que el anciano, el obispo, el pastor debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está trayendo un principio, una lección con respecto a cómo debe ser la cualidad, el carácter de un pastor. Pero de paso enseña qué ocurre en un hogar. Y es que debe haber un hombre que gobierne ese hogar. Hay un gobierno. Y dice que los hijos deben estar en sujeción al gobierno de ese padre y al gobierno de los padres en sentido general. Alguien tiene que dirigir el hogar. Por eso Dios designa cabezas en las diferentes esferas sociales. Las naciones tienen gobernantes, que dice la palabra de Dios que fueron designados por Dios. Y nos pide que nos sujetemos a ellos. De la misma forma en la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, pero Él ha designado pastores o ancianos que gobiernan la grey. Queda implicado en ese texto de 1 Timoteo 3 y en el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y en el hogar Dios ha colocado primariamente al papá, al esposo. Y él junto con su esposa son autoridad para sus hijos. Podemos jugar con nuestras hijas de que ellas son las princesas de la casa, siempre y cuando no se lo crean. Pero la verdadera reina es mamá. Ellos deben saber que ella es la reina. Pero hay hogares donde casi todo se hace por consenso. Se hace votación por todo, como si fuera una democracia. Según la palabra de Dios, la autoridad no es de la mayoría. Si en una familia hay 4 hijos, como es mi caso, y los 4 tienen una opinión y los 2 padres tienen otra, el asunto no es por mayoría, los padres gobiernan. Eso debe estar claro. Ahora, es un gobierno de amor, como el gobierno de Dios, que es un gobierno de amor. Si el asunto en cuestión, sin embargo, tiene que ver con qué tipo de comida van a pedir o a dónde van a ir a comer, los padres tienen la potestad de ceder el voto a sus hijos y pedir lo que a ellos les guste. Ellos están cediendo allí esta oportunidad, pero si se trata de asuntos de consecuencias importantes, los padres no tienen que pedir la opinión de los hijos. Puede que los padres actúen con sabiduría y si están tomando la decisión de a qué lugar van a ir de vacaciones, den participación a los hijos. Complacerles puede ser lo que el amor nos llame a hacer en determinado momento. Pero en todo hogar cristiano debe estar bien claro que Dios puso no a los hijos como autoridad de los padres, sino a los padres como autoridad sobre los hijos. Debe estar claro. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo. Por eso he citado en otras ocasiones lo que el duque de Windsor reportó cuando regresó de su viaje por América, donde él decía: lo que más me impresiona de América es la manera en que los padres obedecen a los hijos.
Los mangonean, como nosotros decimos. No sé cómo van a traducir allá arriba esa palabra. Las cosas han cambiado. Las jerarquías no son respetadas, ni en los centros de trabajo, ni en las escuelas, ni en las iglesias, ni en el hogar. En muchos hogares las cosas se han salido tanto de control que los padres tienen miedo de sus hijos. Viven inseguros en sus propias casas de lo que sus hijos les pueden hacer. Se leen casos en los periódicos de madres que dicen, no, yo tuve que mudarme para que mi hijo ni supiera dónde yo vivo. Terrible. Pero es que si tú conoces a mi papá, a mi mamá, las autoridades no tienen que ser perfectas para ser obedecidas. El único rey perfecto es nuestro Señor. Pero todos los demás gobernantes humanos son imperfectos. Los pastores son imperfectos, los maestros son imperfectos, los padres son imperfectos. Los hijos están llamados en sentido general a confiar en el juicio de sus padres. Los hijos no han sido colocados por Dios como gerentes de control de calidad de la paternidad en el hogar, para ellos chequear cómo lo están haciendo los papás. Además de ser calvinista yo en cuanto a lo soteriológico, ¿no? Yo soy calvinista en también que me gustan las tiras cómicas de Calvin y Hobbes. Y aparecen esas tiras cómicas en ocasiones, como Calvin se acerca a su papá y le dice, mira, tu popularidad está muy baja en las encuestas. Si quieres seguir siendo papá, tienes que mejorar tu programa. Y entonces le dice que la razón era que la mesada estaba muy baja y que todavía no le había dado lecciones de manejo. Calvin tiene 6 años. Pero es una muestra de lo que ocurre. A veces los hijos son presentados como los que están controlando qué es lo que están haciendo los padres. No, son los padres los encargados de mantener las prioridades del hogar, los estándares de conducta, el orden en la familia. En un hogar cristiano no debe haber ninguna duda de que Dios está primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios. No debe haber duda en cuanto a esto. Dejar que los hijos hagan lo que quieran es una crueldad, como dice el comentarista Guillermo Hendrickson. Es una crueldad dejar que ellos hagan lo que les place. Como parte del ejercicio de esta autoridad como reyes que Dios nos ha dado a los padres, tenemos la administración de la disciplina en el hogar. Para ser gobernantes fieles, los padres deben trazar las pautas, dar las directrices correspondientes. Las reglas de la casa deben ser claras, lo más claramente posibles. No podemos enviar señales confusas que luego los hijos no sepan qué es lo que deben hacer. Porque de otra manera no podremos pedirles que hagan tal o cual cosa si no son claras. No podemos llamarles a cuenta pues, si él no entendió lo que se le pidió. Hay que tratar de que no sean reglas innumerables, porque eso sería exasperar a los hijos. Y si ponemos las reglas, debemos hacerlas valer. Nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Interesante cómo Dios habla de Abraham en Génesis 18, 19. Dios dice de Abraham, yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Puede Dios decir eso de nosotros? No, yo sé que ese padre va a mandar a sus hijos que ellos anden por el camino de justicia. Los hijos deben aprender que las desobediencias tienen consecuencias y que son pecados serios, no solo contra ellos los padres, sino contra Dios especialmente. Y en un sentido somos administradores de la justicia en el hogar y tenemos que ser árbitros entre los problemas aún que surjan entre los mismos hermanos. Sacar la tarjeta amarilla y a veces la tarjeta roja. Ahora que en días de fútbol. Los castigos deben ser correspondientes con el mal cometido. Si un hijo olvida obedecer una directriz, no podemos equiparar eso a la falta cuando nos ha dicho una mentira. Son dos cosas diferentes, con dos consecuencias diferentes. Necesitamos por eso mucha sabiduría de Dios para juzgar en cada caso. Y no ser injustos y no exasperarles. Pero algo debe estar claro. Las consecuencias de las desobediencias y de las faltas cometidas no están determinadas por el humor con que nos levantamos ese día. Porque hay hogares que todo depende de cómo llegó
el papá del trabajo. Mira, a ver la cara que él tiene. O los hijos chequeando a ver de qué lado de la cama se despertó su mamá. No. La paternidad no debe estar basada en los antojos de nuestro corazón y en cómo esté nuestro estado emocional ese día. Porque si actuamos de esa manera seremos indulgentes cuando no debemos serlo y seremos más severos de la cuenta en otras ocasiones. Debemos tratar de ser consistentes y actuar en base a principios. De manera que si hay un lugar en el que debe haber justicia, consistencia y seguridad, debe ser en un hogar cristiano. Y hermanos, para eso necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos sabiduría de Dios. Debemos tratar de ser imitadores del Padre perfecto, el cual gobierna a su pueblo con misericordia y con benevolencia. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, dice Pablo en Efesios 5:1. Debemos aprender de Dios como Padre. El texto de Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 5, nos habla claramente del ejemplo de Dios como Padre. Y dice allí, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea que dice que hay disciplina, hay reprensión. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo disciplina y lo azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice, esa es la norma. ¿Verdad que ese texto no fue escrito en esta época? Pero eso es lo que Dios da como norma. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pues tú estás tratando a tus hijos. Si tú no los disciplinas, tú estás tratándolos como si ellos no fueran hijos tuyos. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, ellos nos disciplinaban y como quiera los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, sin tener la ayuda de los principios de la palabra de Dios. Pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y nosotros como padres tenemos que imitar como Él lo hace, para ser padres que le agrademos a Él y le hagamos bien a nuestros hijos. Porque hay una disciplina con propósito. ¿Ven a Dios actuando con un propósito en la disciplina? De la misma manera nosotros lo hacemos con un propósito. Y allí el libro de Proverbios tiene textos que abundan. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, Proverbios 13:24. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La vara y la corrección dan sabiduría. Eso es una universidad, señores. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. ¿Cuántos textos? Pero es ambos padres trabajando en conjunto, trabajando desde temprano con los hijos, porque queremos conquistar sus voluntades. Pero bautiza siempre la disciplina correctiva con mucho amor. Con mucho amor, para que contextualice lo que tú estás haciendo con ellos. Necesitamos trabajar con sus conciencias para que se mantengan sensibles y a lo malo lo sigan llamando malo y no de otra manera. Vivimos en días difíciles. ¿Y cuánto tiempo toma criar hijos? No es asunto de días ni de meses, es una labor de años. ¿Y cómo les correspondemos a esa labor? Y aquí ahora me dirijo a los hijos. ¿Cómo debe responder un hijo al que un padre le ha dedicado todo esto? Bueno, Pablo tiene un texto en 1 Timoteo 5:4 que dice,
Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Observen cómo Pablo lo llama, es recompensar a los padres. Y dice que eso es lo bueno delante de Dios. Preocúpense por sus familiares. No debe ser simplemente o la iglesia o el Estado. Primero dice la familia. Que muestre y recompense lo que los padres hicieron. Nosotros más que nadie debemos entender lo que implica ser padres y reconocer lo que los padres han hecho. Cuando a unos niños de preprimario, de básica, les hicieron la pregunta que de dónde salían las mamás. Dice, ¿por qué Dios hizo madres? Uno de ellos dijo, es que ella es la que sabe dónde está la cinta pegante. Otra pregunta que les hicieron es, ¿y cómo fue que Dios hizo a las madres? Oh, Dios la hizo a mi mamá como yo, lo único que con piezas más grandes. Otra pregunta que les hicieron es, ¿y por qué Dios te dio tu madre y no te dio la madre de otro? Y el niño preguntó, porque somos familia. Y otro dijo, todavía más sabio aún, Dios sabe que ella me quiere mucho más que la mamá de las otras personas. Pero tú sí sabes quiénes son tus padres y sabes que Dios te los dio. Y debes apreciarlos y darle las gracias a Dios y corresponder debidamente. Da gracias a Dios por tus padres. Hónrales debidamente porque el Señor se agrada grandemente de ellos.